Vidas paralelas. Todo se parece demasiado. ¿No tienen la sensación de «esto ya lo he vivido»? Ahora acabamos de ver, con imagen, con foto, los sobres con membrete del PSOE llenos de dinero en metálico sin justificar a nombre de Ábalos, Koldo. Y recuerda enormemente a la imagen de la lista contable de Bárcenas y que todos recordamos cómo terminó. ¿Y qué me dicen de la reacción, ahora del gobierno y del PSOE, con la que tuvo el gobierno y el PP cuando lo de Bárcenas? Vidas paralelas. Pero también otros casos de actualidad reciente. Los fallos muy preocupantes de las pulseras antimaltrato dependientes exclusivamente del gobierno central del PSOE. Un escándalo de gestión que ha empalmado informativamente con el de los fallos también muy preocupantes en el protocolo de cribado del cáncer de mama en la sanidad andaluza, dependiente del gobierno autonómico del PP. Vidas paralelas. Quédate conmigo porque te voy a mostrar cómo han sido y están siendo las estrategias de ambos, y aunque no son idénticas, sí que hay muchas similitudes y elementos y declaraciones casi calcadas. Vamos a verlo y atento porque vas a escucharlo en sus propias voces. Fijaos en este patrón. Salta a la luz pública un escándalo de corrupción o de mala gestión. Se niega, se dice que todo está en orden, que todo funciona bien, que es un adversario político quien está enfangando, quien está creando alarma o quien está difundiendo bulos, pero luego van saliendo nuevas informaciones que amplían las primeras. Y entonces, pues ya no se puede negar tanto, se intenta apartar a las manzanas podridas, o se dice que no se sabía, se intenta mostrar una apariencia de tolerancia cero con la corrupción o de firmeza en la solución de los errores, y después se siguen conociendo más detalles, y ya no queda más remedio que pedir perdón. Eso sí, no hay ninguna dimisión. Y se intenta parecer como el adalid de la limpieza, de la regeneración o de la capacidad de gestión para solucionar el problema. El viernes pasado salía a la luz pública el informe de la UCO en el que se veía la foto de los sobres que el PSOE daba llenos de dinero en metálico a Ábalos y Koldo. En ese informe se deja clara la existencia de pagos en metálico continuados durante años, tanto del PSOE como de empresarios y de Víctor de Aldama. Dice el texto del informe de la UCO que han encontrado mensajes que apuntan a entregas en efectivo a Ábalos por las que no se han encontrado respaldo documental en la información aportada, y se deja constancia que no cuadra con las cuentas presentadas por el partido. La UCO habla de más de 95.000 euros sin justificar, es decir, el informe de la Guardia Civil pone de manifiesto que sí se pagaba dinero en metálico y que ese dinero entraba en el PSOE en metálico, sin saber ni justificar su procedencia. La UCO habla en su informe de 280 páginas de contabilidad B en el PSOE entre el 2018 y 2023, con Sánchez al frente del partido, y constata en ese periodo, por ejemplo, un aumento significativo de los ingresos en metálico de Ábalos. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Pues desde el viernes hasta hoy, lunes, cuando estoy grabando este podcast, un silencio sepulcral. Ni una voz. Algo llamativo en un gobierno que suele salir en tromba con sus ministros y líderes políticos a defender su argumentario. Sí hubo un comunicado trasladado a los medios de comunicación y difundido por las redes sociales. ¿Qué dice el PSOE? ¿Cuál es su visión de lo que aporta el informe de la UCO? Bueno, pues que el sobre que todos hemos visto, dicen, son gastos justificados y auditados, que hay comprobantes de todo y que está todo perfectamente acreditado ante el juez. Niega la financiación ilegal y, atención, dice que fue el propio partido el que comunicó con total transparencia los datos a la Guardia Civil cuando fueron requeridos. Recordemos el caso Bárcenas. El Mundo fue el primero en publicar los presuntos sobresueldos que pagaba Bárcenas a dirigentes del PP durante los gobiernos de Aznar y Rajoy. En 2013, El País publicó la foto de la presunta contabilidad B del PP que llevaba Bárcenas. Un mazazo para el PP, como ha sido la foto de los sobres de Ábalos para el PSOE. ¿Y qué decía entonces el PP? No hay ninguna caja B del Partido Popular. Habrá unos papeles de Bárcenas que son los papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar. Y el PSOE en su comunicado, ¿qué decía? Textual: afirmar que el PSOE ha pagado de forma irregular a Ábalos
o a cualquier otra persona es una calumnia. Y sostienen además al tiempo que critican el empeño de la derecha política y mediática en difundir la idea de una supuesta financiación ilegal. ¿Y qué decía el PP con Bárcenas? Esto decía Rajoy. Que a este partido se le puede amedrentar con técnicas de agitación, también se equivoca. Como ven, victimización en ambos casos y culpar al adversario político de una campaña contra el gobierno. En ambos casos, los presidentes del gobierno y también del PSOE y del PP entonces, es decir, Rajoy y Sánchez, quedaban señalados. Y ellos mismos han tenido que defenderse de los mensajes que han mandado a los imputados. Recuerden el mensaje de Rajoy a Bárcenas, el famoso Luis, sé fuerte. Luis, sé fuerte. Y otro mensaje. Luis, nada es fácil, hacemos lo que podemos. Luis, nada es fácil, hacemos lo que podemos. ¿Qué significaba ese mensaje? Así se defendía Rajoy cuando le tomaron declaración como testigo. Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Pues también hay mensajes de Sánchez a Ábalos, ahora imputado de 4 delitos y expulsado del PSOE. Recuerden que fue Sánchez quien le apartó del gobierno y del partido sin dar ninguna explicación pública. Y con las primeras informaciones que aparecían sobre Ábalos, Sánchez le escribió esto. Lo vamos a escuchar en voz generada por inteligencia artificial. He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad. Y en otro mensaje le decía: Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo, Pedro. Infundios, solidaridad. Echa de menos trabajar con su amigo. No me digan que no hay coincidencias entre los dos casos. Entonces el PSOE ponía el foco en que era una vergüenza que se difundieran mensajes privados. Que son conversaciones privadas. Que ya se conocían y que no aportan absolutamente nada. Pues la revelación de conversaciones privadas es un delito. Habría que ver el móvil de algunos de los que están opinando de esos mensajes. Habría que verlo. Claro, que cuando salieron los mensajes privados de Rajoy con Bárcenas, pues no había esa queja. Y viceversa. En el PSOE luego ha venido lo de Santos Cerdán, que ya está en prisión. Pero bueno, no me digan que no hay vidas paralelas. Y cuando ya se descubre el pastel... Ya me olvidé de ti. Ya no te quiero. Hoy sé que sin tu amor ya no me muero. Fíjense en este montaje que van a escuchar de cómo tanto Sánchez como Rajoy pedían perdón y se desmarcaban de las manzanas podridas. Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Carecía de razones para dudar de su inocencia, así es que me fié de él y le apoyé. El Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él. ¿Me equivoqué al confiar en una persona inadecuada? Sí. Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando ésta se produce. Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable. A lo largo de esta tarde he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Lamento profundamente la situación creada y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ello. Rajoy se presentaba como un partido y un gobierno limpio, y Sánchez también. Voy a continuar por 3 razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Atentos porque ya sabemos cómo acabó el caso Bárcenas. En el de ahora, con los sobres de Ábalos, aún quedan capítulos por conocerse, también de Cerdán. Y vamos a poder ir viendo aquí cómo son y analizar las estrategias. Estas semanas ha sido un reguero constante de informaciones sobre los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato y también de los protocolos de avisos a pacientes andaluzas que se habían hecho pruebas de posible cáncer de mama. Una polémica
ha enganchado con la otra. Vamos a centrarnos en ese patrón común de cómo han respondido Gobierno central y Gobierno autonómico. Empezamos con las pulseras. En este caso, la alarma la genera la propia Fiscalía General del Estado, que en su memoria de 2024 revelaba deficiencias en los dispositivos que decían ponían en peligro a las mujeres. Diversas fiscalías del país trasladaron en ese balance anual del Ministerio Fiscal hablando de potencial desprotección de las víctimas y una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o absoluciones a agresores. ¿Cuál es la primera reacción del Gobierno? Que no hay errores. Que en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, que siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con sus agresores. Las pulseras han funcionado en todo momento. Y casualmente la propia Fiscalía General de Estado, que de quién depende, sacaba una nota de prensa en la que decía que las víctimas estuvieron protegidas en todo momento porque los dispositivos funcionaron. Y además detallaba que las absoluciones a las que se hacía referencia en el informe fueron mínimas. Y la Fiscalía también explicaba la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos de las pulseras se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos. Paso 1, por tanto, minimizar el escándalo. Paso 2, atacar al adversario acusándole de crear alarma social. Escuchen a la ministra Ana Redondo. No juguemos con la seguridad de las mujeres. Están virtiendo bulos y desinformaciones que ponen en riesgo la seguridad de las mujeres y no lo vamos a permitir. O este rifirrafe entre PP y Gobierno en el Congreso. Y cuando esa mujer denuncia a pesar de sus miedos, de sus dudas, el sistema le falla. Su sistema le falla. Ha habido mujeres víctimas que, creyéndose protegidas por su Gobierno, han estado abandonadas. Y la ministra Ana Redondo lo sabía. Lo sabía porque estaba advertida por el Consejo General del Poder Judicial, por la Fiscalía, por las audiencias provinciales, y lo tapó. Las mujeres han estado protegidas en todo momento y ustedes con este tema, simple y llanamente, quieren causar una alerta social que vuelve a redoblar el dolor que las mujeres sienten por tener que estar protegidas de sus agresores. Bueno, pues vamos a ver en Andalucía, porque El País publicaba los fallos en el cribado de cáncer de mama en esa comunidad autónoma, fallos de información que llegaban tarde a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Primera reacción de la consejera de Salud del Gobierno andaluz. El problema lo hemos detectado en que no todas estas mujeres son informadas de ellos, porque no está contemplado en los protocolos. Que empezó diciendo que eran 3 o 4 casos aislados. Casos no, señora consejera, vidas. Y paso 2. A mí me gustaría de verdad que lo que está ocurriendo en Andalucía con esta manipulación del sistema sanitario público deje de hacerse. Vidas paralelas. En ambos casos, las informaciones han seguido saliendo y dejando envejecer muy mal y en apenas horas las declaraciones que hemos escuchado. En el caso de las pulseras, se va conociendo que los avisos llegaban no solo de la Fiscalía, también de los juzgados, de los sindicatos policiales, hasta de los trabajadores del sistema Cometa, que dependía del Ministerio de Igualdad, que lanzó avisos internos hasta en 3 ocasiones. Y, por supuesto, de las víctimas. El Gobierno entonces se ve obligado a reconocer los errores y a pedir perdón, y a anunciar investigaciones internas. Se ha iniciado una investigación interna exhaustiva que podrá derivar, en su caso, en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas. Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario. Llama la atención lo que dice la ministra de Igualdad. Reiterar disculpas cuando no se habían pedido hasta entonces. Y no pide perdón por los fallos, sino por el ruido generado. Es una curiosa forma de pedir perdón. Por supuesto, ninguna dimisión ni asunción de responsabilidades políticas. Y en Andalucía, el número de afectados va creciendo. Las asociaciones van destapando más casos. Pasamos a 50 casos. Y al final la Junta se ve obligada a reconocer hasta 2.000 casos. Ya no son ni 2 ni 3, ni casos puntuales. Y es el propio presidente, Moreno Benilla, quien tiene que pedir perdón. Los sistemas, lamentablemente, en un sistema tan grande, el más grande que hay en España, que es el de Andalucía, pues se producen también errores en ese protocolo. Y lo primero, pues, evidentemente, pedirle disculpas, ¿no? Pedir disculpas y lamentar profundamente esos errores, ¿no? Anuncia una investigación, pero
Tampoco, por el momento, nada de dimisiones ni de ceses. No hay responsabilidad política. Vidas paralelas. No te extrañe tener la sensación de que nuestra vida política es un bucle. Como has oído, la historia se repite, los argumentos también, y las estrategias. Y está bien saberlo para evitar que te den gato por liebre. Mantén altas tus defensas. No te dejes manipular. Nos escuchamos pronto.